Hablemos hoy de la presencia de Bukele en la Casa Blanca. La administración Biden pues consideraba que era un populista de derecha, cuasi dictador, violador de derechos humanos, etcétera. No lo invitó jamás a la Casa Blanca. O sea que se rompe de alguna manera algo que estaba establecido y no sé cómo lo ves. Tú dices con la... Sí, el hecho de la nueva relación de Estados Unidos con Bukele. Bueno, obviamente el presidente Trump lo ve de otra manera y es mucho más de transacción, ¿no? Primero, yo creo que Trump admira lo que ha hecho Bukele en su país en cuanto a traer seguridad. Bukele es muy popular en su país por lo que ha hecho, o sea, que era un país que estaba en crisis real, que ha cometido algunos fallos en cuanto a derechos civiles. Yo creo que el mundo probablemente piensa que sí, pero en una balanza, el hecho es que el país es más seguro y que tiene popularidad. Si tú me dices a mí que es un déspota y que controla, él no es Nicaragua. O sea, es una persona que se es reelecto popularmente. Tienes que darle su espacio. Ahora, obviamente Trump lo admira porque ha podido llegar a ese control dentro de un marco democrático, ¿no? Por lo menos en papel y en práctica. Claro. Y que, en mi opinión, Trump es algo que Trump admira porque él quisiera hacerlo aquí. Parecidamente, dentro de un otro marco sí. Legal, ¿no? Claro, porque Trump aquí en los Estados Unidos no tiene el marco legal que tiene Bukele. Inclusive, además, ellos en esa reunión tenían otras cosas que hablar. Porque también está el tema de la decisión de la Corte Suprema, donde la administración debe facilitar la devolución de este señor, creo que es hondureño, es salvadoreño, que fue deportado bajo el título 8 para allá y la Corte ha establecido que tienen que facilitar el regreso y ahora van a tener que rendirle cuentas a los jueces con respecto a ese tema. Y que la administración admitió que fue un error. Que fue un error, claro. Pero dicen que no pueden pedírselo y Bukele dice que él no lo va a devolver. Ahora, para mí es un ingenuo pensar que con la relación tan íntima que tienen estos dos señores, que Trump no le diga a Bukele, mañana lo quiero aquí en un avión y está aquí mañana. Bueno, pero eso se va a tener que ventilar también en la Corte, donde le van a tener que rendir al juez cuentas de qué cosa es lo que se ha hecho para tratar de cumplir con la decisión de la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema no es que tienes que devolverlo, es que tienes que facilitar la devolución. Y ahí eso queda un poco, se presta a interpretación qué cosa es lo que realmente quiere decir eso, aunque la Corte Suprema en esa decisión establece que el respeto al Ejecutivo de los Estados Unidos como co-equal, coiguales con el Ejecutivo y el Judicial, pues tienen que darle cierta deferencia a las determinaciones del Ejecutivo también. O sea, eso se tiene que poner en una balanza y tuvieron que hablar un poco acerca de eso. Vamos a ver a Pam Bondi hablando precisamente sobre este tema del deportado. President, do you plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported? The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. So will you return him, President And you are doing a great job. Thank you. Pero yo creo que tienen que hacer más que proveer un avión. Yo creo que al juez Boasberg va a haberle que explicar exactamente qué es lo que se ha tratado de hacer con este tema. A la juez en San Francisco, creo que fue la juez Lo que pasa es que, como dice Simón, ya Bukele dijo que no lo va a devolver. Bueno, pero tú tienes que demostrarle al juez de buena fe que tú estás tratando de hacerlo.
tienes que llevar a cabo una función, yo me imagino, tal vez entre embajadores, una función protocolar, donde tú pidas que esa persona regrese, porque realmente si tú estás deteniendo personas que están sujetas a esa exclusión de los Estados Unidos en otro país, tú debes de poder disponer de esas personas. Y cuando tú le digas al juez que tú lo único que tienes es que poner un avión, que tú no puedes explicar realmente esas circunstancias porque eso tiene que ver con secretos nacionales de los Estados Unidos, seguridad nacional, etcétera. El juez puede hacer inferencias con respecto al hecho de que tú no quieres contestar ciertas preguntas acerca de lo que estás haciendo. Ahora, el problema no es tanto ese, sino la inhabilidad realmente del Departamento de Justicia y de Inmigración y del Ejecutivo de poder lograr ese objetivo. Tú tienes que hacer lo que puedas hacer para lograrlo, pero a ti no se te puede obligar en una corte federal a que hagas algo donde tú realmente no tienes absolutamente ningún control. Yo entiendo lo que está diciendo Pam Bondi, pero ese no es realmente el problema. De las cosas que se acusa a Bukele es precisamente del tema de los detenidos masivamente. Entonces él usó una frase, dijo, me acusan de haber detenido a miles, pero he liberado a millones. Y la frase le gustó a Trump. Vamos a ver. Sometimes they say that we imprisoned thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, It's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Yes. And in fact, Mr. President, you have 350 million people to liberate. Yes. But to liberate 350 million people, you have to imprison some. That's the way it works, right? You cannot just free the criminals and think crime's going to go down magically. You have to imprison them so you can liberate 350 million Americans that are asking for the end of crime and the end of terrorism. And it can be done. I mean, you're doing it already. Definitivamente hay una empatía ahí. Te voy a decir una cosa que a mí no me hace feliz, porque Bukele es un defensor del régimen castrista, vota con el régimen castrista en las Naciones Unidas, utiliza el mismo discurso del régimen castrista, justifica supuestamente que la educación y la medicina y la seguridad es maravillosa. Eso a los cubanos no se nos puede olvidar. Yo creo que hay que aprovechar la presencia de Marco Rubio para que gire hacia otro lado. Por lo menos que no siga votando con el régimen castrista de las Naciones Unidas. Yo creo que es difícil desamarrar ese tipo de política y todos son iguales. El comunismo es solamente una excusa para subyugar un pueblo, como lo puede hacer una dictadura de derecha. Es la misma cosa. Es que él viene del Frente Farabundo Martí, que era un frente alimentado por el régimen. Pero el tema es que aquí los Estados Unidos siempre ha sido el ejemplo de la democracia y de los derechos humanos en el mundo. Hemos tratado por todos los medios de no deteriorarnos, de no imitar a otras personas. ¿Por qué? Porque somos la luz de la democracia en el mundo. No podemos decir, caramba, mira, si funcionó bien en El Salvador, vamos a hacerlo nosotros. No, pero no lo puedes hacer tampoco, porque aquí esto es un país de derechos. Tú tienes todas las garantías procesales. Hasta ahora, pero en este momento eso es un tema muy importante. ¿Qué va a hacer la administración de Trump con la orden de la Corte Suprema? Porque facilitar, mira, para mí fue un lenguaje muy hábil de la Corte Suprema para decir algo y no tirarse completamente en contra de Trump. O sea, tienes que facilitarlo. Trump pudiera mañana, con una petición a Bukele, y Bukele lo haría, devolver a esa persona aquí. O sea, estamos... Yo lo que no entiendo cuál fue el error. ¿Cuál fue el error? Si era miembro de una pandilla. El error es que no creo que era miembro de la pandilla. Mira, sí, el hombre es miembro de una pandilla y fue deportado. Lo que pasa es que le dieron retención, withhold of deportation and removal. Lo que quiere decir que a pesar de que es un pandillero, a pesar de que no lo puede proteger su gobierno una vez que lo entreguen en su país, tampoco el gobierno lo puede proteger de que las pandillas acaben con él. Entonces le dan una retención de adjudicación que el gobierno de los Estados Unidos no apeló. Entonces, por lo tanto, te quedas con eso y a una orden de una corte inferior. Peligra su vida en El Salvador. Pero la cuestión es las garantías procesales. Nadie está diciendo que el señor no es un criminal, porque eso ya se adjudicó.
de una forma contundente. Ha sido deportado, pero no lo deportan por la Convención contra Torturas, que es otra habilidad que tienen de personas que podrían ser deportables de quedarse en los Estados Unidos. Yo no soy un abogado de inmigración, soy un abogado penalista, tú lo sabes, pero al final es una cuestión de garantías procesales. El proceso es más importante que las personas, es más importante que el presidente, es más importante que la legislatura. El proceso que le permite a una persona pelear un cargo en los Estados Unidos es sui generis a los Estados Unidos. Es algo que ocurre aquí porque aquí hay una separación de poderes y es la razón por la cual este sistema representa la democracia de la manera que el embajador estaba hablando. Me están diciendo, doctor, que nos quitaron el tiempo. Nos quitaron el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Nelson Rodríguez Varela, muchísimas gracias al embajador Simón Ferro, siempre es una conversación entretenida, ¿sí? Se fue el tiempo. ¿Cuándo